Nacer de nuevo, nacer de lo alto. Este es el tema que estaremos abordando hoy. Bien sabemos que el bautismo es el rito de toda nuestra iniciación cristiana o purificación, y que está presente dentro de la Iglesia Católica, pero que también está en otras denominaciones que son sectarias y dicen llamarse iglesias cristianas, pero no lo son. Pues bien, el bautismo consiste en la aplicación o ablución de agua sobre una persona, mediante la innovación a la Trinidad, con el fin de hacer partícipe de la muerte, pasión y resurrección de Cristo, integrándose a la comunidad de la iglesia. Cristo quiso dejarnos el bautismo. Después de resucitar, dijo a sus 11 discípulos: vayan a Galilea, al monte. Ahí les dijo: vayan por todo el mundo enseñando a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es uno de los sacramentos de nuestra fe, llamado también puerta de los sacramentos o puerta de la iglesia. Así se le llamó desde antiguo, a ese nacer de nuevo, nacer del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. A ver, amado Señor Jesús, este día, Señor, solo te pido con amor, aumentanos nuestra fe, para que podamos seguir adelante. Pues lo que hoy se siembra será nuestra gran cosecha el día de mañana. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre. Y gracias, Padre, por darme esta oportunidad de poder compartir esta reflexión con todos nuestros hermanos católicos y con aquellos que también me escuchan. Que así sea. Bien, vamos a empezar. Juan 3:1 dice así: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este hombre era fariseo y se llamaba Nicodemo, hombre influyente, probablemente miembro del Sanedrín. Así lo deja ver en el capítulo 7, verso 50 de Juan. El historiador Flavio Josefo dice que Nicodemo era miembro de una familia poderosa en Jerusalén. Era un hombre culto, quizás escriba o doctor de la ley, y sepan que el mismo Señor le llama maestro de Israel. Bien, ahora Nicodemo era un hombre que aprende con la razón, era un hombre inteligente. Aquí Nicodemo viene a aprender de Cristo, no basta la simple razón moral. Para entender y aprender hacen falta otras cositas importantes, como la humildad y la gracia de parte de Dios. Juan 3:2 dice así: fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Saben? Nicodemo llegó de noche. Él era miembro del Senado, tribunal de los príncipes de los sacerdotes, conocido como el Sanedrín. Fue de noche para no ponerse al descubierto ante sus colegas, porque ellos veían a Jesús con desprecio y celo. Juan 12:42 dice así: sin embargo, muchos magistrados creyeron en él, pero no lo confesaban por los fariseos para no ser excluidos de la sinagoga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, todos cuidaban el puestecito, todos lo cuidaban. Y no es casualidad que muchos creyeran en el Señor, pero no lo demostraban, para no estar en la mira y en la boca del lobo de sus colegas. Nicodemo lo llama Rabí. Sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro. Pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Aquí Nicodemo está siendo honesto con Cristo y con él mismo, cuando señala los signos o los milagros. ¿Qué es lo que hace el signo? Bien, el signo señala a Dios, nos muestra a Dios. Y otra cosa que hace Nicodemo, lo llama literalmente mi maestro.
lo que significa que Nicodemo apreciaba a Jesús y además utiliza un plural, sabemos. Sabemos. No digo, yo sé lo que tú haces, eso no lo digo. Yo sé lo que tú haces viene de parte de Dios, no lo digo. Lo que indica que era apreciado por otros miembros del gremio de Nicodemo. Pero fue Nicodemo el único que se atrevió a ver al Señor. Los demás tenían miedo de ser expulsados o mal vistos por sus compañeros. Ahora, te pregunto, ¿en qué nos parecemos tú y yo a Nicodemo? ¿En qué nos parecemos? ¿Sabes? Que solo nos acercamos a Cristo por una curiosidad. Solo nos acercamos a Cristo por una necesidad espiritual. Pero sepan que todos estamos cortados con la misma tijera. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos estamos en el proceso de santificación, más nada. Y sigue diciendo Juan 3:3. Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabra de Dios, te la alabamos, Señor. Las palabras que usa Juan están en hebreo, que al traducirlo se lee amén, amén. Esto es muy importante ya que el Señor no le responde a Nicodemo como él dice, sino que le responde con otro tema. No atiende lo que Nicodemo le plantea, sino que se va a otro tema mediante el amén, amén, que en hebreo tiene la misma raíz de la palabra creer. Ahora, cuando se te dice 2 veces amén, esto indica la importancia de lo que se quiere decir. Esto es cierto. Esto es innegable, esto es necesario y certero, y además seguro, digno de creer. Entonces Nicodemo dijo, maestro, la señal que tú haces es porque Dios debe estar contigo. Y el Señor ni siquiera le respondió la pregunta que estaba diciendo. Es increíble, es increíble cómo el Señor juega con uno. Cómo le lee la mente el Señor a uno. Sencillo. El Señor le leyó el corazón a Nicodemo, más que sus razonamientos y sus curiosidades teológicas. El Señor vio la verdadera necesidad que había en Nicodemo. Nicodemo era una buena persona, respetuosa y valiente, más que los otros de su clan que simpatizaban con Jesús. Pero a Nicodemo le faltaba algo. Nicodemo tenía que ser renovado, él tenía que ser transformado, hecho de nuevo y de lo alto. Juan 3:3 dice así, Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Hermanito, esto es para ti y para mí. Hay que nacer de nuevo. Si en verdad queremos ver el reino de Dios, ahora sabemos qué significa nacer de lo alto. Pregunto, ¿qué implican las dos cosas, nacer de nuevo y nacer de lo alto? Esto solo lo dice solamente 2 veces en el Nuevo Testamento y está en el Evangelio de Juan. De modo general que las traducciones bíblicas se deciden por nacer de nuevo, otras por nacer de lo alto, pero la Biblia latinoamericana, ¿saben?, optó por unir las dos, haciendo así una gran traducción juntándolas, nacer de nuevo de lo alto. No es que yo nazco, no es porque me parece, no es porque tengo mis propios criterios de nacer, no es mi idea, tampoco es mi opinión, es una experiencia religiosa de conversión y de comunión con Dios. Yo nazco de nuevo por el poder de Dios que me señala el cielo, que me señala la gracia a lo eterno, según el criterio del que me hace nacer de nuevo, que es Dios. Sencillo. Juan 3:4. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo?
¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, me imagino que el Señor le dio una palmadita en el hombro a Nicodemo. Lo normal es pensar, este hombre está loco. Este hombre no tiene inteligencia. Pero nada de eso es. ¿Cómo puede asegurar una cosa como esta? Lo que no sabe Nicodemo es que el Señor está hablando de realidades eternas. Ahora, mucha atención, porque Nicodemo no pregunta algo que contradice al Señor. No, Señor, parece, pero no lo es. Parece, pero no lo es. O el que no lo entiende del todo. Nicodemo conoce muy bien la técnica rabínica. Él la conoce muy bien. Él sabe usar figuras humanas para ejemplificar las verdades espirituales. Porque el Señor está usando una figura humana para hablar de algo eterno y sobrenatural, como es el nacimiento allá arriba. Pero nadie nace allá, se nace aquí abajo. Es una figura humana el nacimiento. Nicodemo utiliza otra forma de lo cotidiano, de lo práctico, de lo conocido, de lo humano, para hacer una pregunta que busca una verdad espiritual. Porque Nicodemo no era un tonto, él era fariseo. No era saduceo, y como fariseo creía en las verdades espirituales. Ahora, él creía en el cielo, creía en la resurrección, creía en los ángeles, creía en los espíritus, etc. El Señor le exigía más a los fariseos. Eran más duros con ellos, porque esperaba más de ellos. No porque eran malos, sino porque podían dar más. Eran hombres realmente dotados, pero les faltaba humildad. Y saben, sin humildad no hay conocimiento de lo divino. El Señor mismo lo dice. Escuchemos Mateo 23:3, dice así: hagan lo que le dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De manera que ellos no enseñaban algo equivocado, es decir, los fariseos estaban o enseñaban lo correcto. ¿Cuál era el problema? Que eran hipócritas. Y Nicodemo pregunta cómo se lleva a cabo un nacimiento espiritual. Esa pregunta se razona así: ¿acaso no era lo suficiente que él tenía como teólogo? ¿Ve? Está razonando Nicodemo. ¿Acaso no es suficiente como judío? ¿Acaso no era suficiente ser miembro del pueblo elegido? ¿Acaso no era suficiente ser miembro de un grupo de personas que se disponen a cumplir la ley y a satisfacer la voluntad de Dios? ¿Acaso no es suficiente lo que he hecho? ¿Acaso no es suficiente lo que he logrado? ¿Acaso no es suficiente estar en el grupo al que pertenezco y a la posición que ocupo? ¿Acaso no es suficiente nacer de nuevo? Nicodemo razonaba humanamente y dice: ¿qué me falta entonces? Explícamelo, por favor. ¿Saben? El hombre está interesado, y sepan que este fue el encuentro que llevó a Nicodemo a presentarse al sepulcro. Cuando los discípulos, los 11 que quedaron, se fueron, huyeron. Todos se escondieron para que aparecieran 2 discípulos incógnitos, los que no se manifestaban en público, pero que aparecen al final para disponer de forma piadosa del cuerpo del Señor. Nicodemo con José de Arimatea, hermanito católico, acerquémonos al Señor, sean cuales sean las razones, acerquémonos, no importa la edad que tenga, no importa lo que haya pasado en su vida.
lo que haya hecho o está pasando. Acérquese al Señor. Tomemos el ejemplo y la actitud de Nicodemo. Acerquémonos, aunque sea avergonzado. Pero hermanito, acerquémonos. Juan 3:5 sigue diciendo, respondió Jesús, en verdad te digo que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, el agua y el Espíritu son símbolos del bautismo. El bautista decía, yo te bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con fuego del Espíritu Santo. Y Jesús nos dice, el que no nazca del agua y del Espíritu, ese no entrará en el reino de los cielos. La pregunta, ¿a qué edad debo de bautizarme? Cristo dice que para entrar en el reino de los cielos no necesita edad. No se necesita edad. Aquí se le cae la doctrina a los protestantes, a toda la secta sectaria. Pastor, se le cayó su teología del bautismo. Cuando dice solo los adultos pueden ser bautizados, mentiroso. Aquí se lo estoy mostrando con capítulo y versículo de la Biblia. Te doy los argumentos para probarlo. Nacer de nuevo del agua y del espíritu. Se traduce del griego literalmente, nacer de agua y espíritu. Hay protestantes que tienen problemas. Ellos ven una contradicción y no lo entienden como un proceso. Estamos hablando de una experiencia de nacer o de algo acabado o terminado. El mismo día de Pentecostés Pedro dijo, Hechos 2:38, conviértanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si usted ya nació de nuevo, tiene que seguir creciendo. No hay ningún problema. Solo fíjese en el Génesis. Dios crea y es durante ese propósito creativo que aparece el agua que cubría la tierra. Digo esto porque la mente de Nicodemo se fue para el Génesis. Estamos viendo que en este proceso creativo aparece el agua que cubría la tierra y el Espíritu sobre la faz de las aguas y la proclamación de la palabra creadora. La palabra se dio el Espíritu y se dio el agua. Todo está unido, mancomunado. En el nuevo nacimiento de lo alto, en el bautismo están de nuevo los elementos, el agua, el Espíritu y la palabra de Dios. Pero esta vez reconociendo a su Hijo. En Él alcanzamos el perdón de los pecados y la paz definitiva con Dios. Es por eso un nuevo nacimiento en Cristo que implica todo un proceso. En el bautismo están todos los elementos del Génesis, el Espíritu Santo, el agua y la palabra creadora. Romanos 6:4 lo viene a decir. Dice así, por medio del bautismo fuimos, pues, sepultados con Él en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, Romano está diciendo que fuimos sepultados para unirnos a Cristo en su muerte. El bautismo es parte de un proceso que renueva el alma de arrepentimiento, de conversión y vida nueva. Es un proceso de conversión. No se queda una experiencia de emociones, eso podría ser parte, pero no se reduce a eso. Primera de Corintios 12, verso 13. Porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu para no formar más que un cuerpo. Palabra de Dios, te la amo, Señor. ¿Qué implica nacer de nuevo? Pertenecer al cuerpo de Cristo, que subsiste en una organización visible que es la Iglesia Católica. Y que tenemos la evidencia por los ministerios, por la doctrina, por los sacramentos. Nosotros nunca hemos dicho que la Iglesia salve.
Pero te digo algo, entiéndalo bien. Pero increíblemente Cristo nos salva sin iglesia. Por eso hemos sido bautizados. Gálatas 3:27, escuche lo que viene a decir. Los que habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un nuevo nacimiento de lo alto. Todos los actuales primitivos, incluyendo los padres de la iglesia y los más antiguos, cuando interpretaron a Juan 3:5, vieron en el bautismo la regeneración del alma. Ninguno lo vio como un símbolo o un testimonio público, solo los protestantes. Sepan que en la Iglesia Católica, mucho antes de Constantino, se bautizaban a niños. Así se cumplía lo que dice Hechos 16:33. Escuchemos. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó la herida. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es increíble. Esta fue la práctica temprana en el siglo II. Tenemos la evidencia histórica que no solo se acostumbraba a bautizar a niños, sino que a todos. Esto no solo se daba ya para la tercera y cuarta generación de cristianos, sino que además nadie se opuso ni estuvo en contra de esta práctica. La mayoría tenemos una idea mecánica del bautismo. ¿A qué me refiero? Que el bautismo opera la regeneración del nuevo nacimiento, quita el pecado original y paso a formar parte de la familia de Dios. Y como ya soy bautizado, soy hijo de Dios. Juan 6:3-7 dice así: lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Somos del Espíritu y vivimos según el Espíritu. Es la explicación correcta. No sigamos cometiendo errores. Que no todos los bebés nacen saludables. Algunos nacen más saludables, otros no. Pero tenemos la medicina para mejorar la salud espiritual. Usted nació de nuevo, pero está muerto por el pecado. Sí, está muerto por el pecado mortal. Entonces, ¿qué debo de hacer? Reconcíliese con el Señor, retome la nueva vida en Cristo mediante la oración, el arrepentimiento, la conversión y la confesión sacramental en la Eucaristía, aprendiendo de los que saben. Pregunto, ¿vive usted conforme a su bautismo? ¿Vive usted conforme a su bautismo? Juan 3:8, oiga lo que dice. El viento sopla donde quiera y oye su rumor, pero no sabe dónde viene y a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, el viento que sopla no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, cuya existencia y poder no lo podemos negar. Ahora, para ser librado de la condenación, usted tiene que vivir en el Espíritu, o sea, usted tiene que vivir de acuerdo al propósito y al poder de este nacimiento nuevo de lo alto, el cual supone la fe que obra por el amor, para que usted dé frutos de santidad. Y nunca olvide que la fe es total. Así es todo. Termino. Ya no le quito más tiempo, hermanito querido. Ay, me disculpa. Ay, me disculpa. No lo que a mí me parece, no lo que a mí me conviene, ni lo que prefiero. Es un nuevo proceso de configuración con Cristo. Hay que nacer de nuevo de lo alto. Cristo lo ha revelado, que el Señor nos ayude. Amén. Y por favor, hermanito, no se olviden de darle el link y darle clic a la campanita. Y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética. Ay de mí si no evangelizo. Ángel Gallo. Para que le sigan llegando los nuevos videos que estaré subiendo. Y gracias, hermanito, usted católico y usted que no lo ve, por seguirme viendo. Nos vemos. Hasta el próximo video. Adiós. Y por favor, se me olvidaba esto, pongan a sugerencia. Eso es importante para ir mejorando cada día más las reflexiones que estaré subiendo. Bye. Adiós. Nos vemos.